Muy buenas, soy Bittersweet, bienvenidas a FEME, programa para visibilizar el talento femenino de Euskal Herria en el mundo de la cultura. Hoy están con nosotras dos mujeres talentosísimas que paso a presentaros ahora mismo. Voy a empezar por Nuria Cuya, cantante, guitarrista y compositora donostiarra. Su estilo transita entre el indie folk, el pop alternativo y géneros como el jazz, el soul o la bossa nova. Formada en guitarra clásica y canto jazz en Musiquene, debutó en 2018 con el EP Lluvia de Marzo en Venecia, al que siguieron varios lanzamientos en formato banda. En 2024, el año pasado, hace nada, publica Amaika Gau, un trabajo que combina sofisticación y frescura con una sonoridad más rica y contemporánea. ¿Qué tal estás, Nuria? Buenos días, muy bien. ¿Contenta? Muy contenta de estar aquí, sí. ¿Quieres añadir alguna cosa más? Yo creo que está bastante completo. Luego nos cuentas un Sí. poquito también en qué te encuentras ahora, pero quiero presentaros ahora a nuestra segunda mujer talentosa. Ella es Ana Gutiérrez, directora y organizadora de Zinemakumeak Gara, muestra de cine dirigido por mujeres en Bilbao desde hace 30 años, si no me equivoco. Sí, este año cumplimos. Muy bien. Y del Festival de Cortos Express Aux, dirigido por mujeres. Bueno, os voy a contar un poquito porque hay muchas cosas que contar de Ana, pero bueno, es miembro de Red Trama, coordinadora de muestras y festivales de cine dirigido por mujeres de España, y de Fórum Feminista María de Maestu. Ha organizado ciclos cinematográficos, conferencias y programado diversas actividades referidas a la presencia de las mujeres en el cine, además de otros ciclos de temas sociales y de cultura en general. Y forma parte como jurado en diversos festivales y mantiene colaboraciones con organizaciones y centros culturales como Cinevi, Cine Invisible, etc., que también nos vas a contar un poquito más de ti. ¿Qué tal estás, Ana? Pues muy bien, es que ricasco por invitarme, por supuesto, y feliz de compartir este tiempo y espacio con vosotras. Qué bien. Yo también estoy muy feliz de teneros hoy aquí con nosotras. No sé si quieres añadir alguna cosa más a la presentación. Es una notita sin más, que simplemente que hice la producción ejecutiva de un documental, Margarita Alessandre. Vale. Entonces es muy importante porque ha sido una figura importante también en mi vida y bueno, simplemente quería remarcar eso, que hay un documental, Margarita Alessandre, sobre una pionera del cine español. Qué bien. Qué bien, pues sí, maravilla. Me gusta que añadáis datos que a vosotras os parecen interesantes porque al final da gusto teneros aquí porque tenéis currículum súper amplios y bueno, todo no lo podemos poner en la presentación, así que está guay esto y el resto me lo contáis ahora mientras hablemos. Os quiero preguntar, quiero que nos digáis, esta es una presentación que hacemos bastante personal sobre vosotras. Siempre estábamos comentando antes que todas las entrevistas son como mucho más profesional a nivel de, pues eso, más de vuestra carrera. Yo quiero saber cositas más, pues personales, ¿no? Contarme 5 cosas que la gente no sepa sobre vosotros o no se imagine sobre vosotras. ¿Qué queréis contar? ¿Quién empieza? La que quieras, Nuria, tú, por ejemplo. Bueno, pues yo la primera cosa así que más suele sorprender cuando yo me presento como que me dedico a la música y tal, es que pues también estudié Derecho y hice el máster de abogacía, o sea, podría haberme dedicado a eso, pero viene muy bien, no lo hice. Quiero decirte, en un momento dado puede venirte muy bien porque al final... pero bueno, de momento no me dedicaba a eso, pero bueno, es un dato así curioso que a la gente le sorprende como... diferente, ¿no? A lo que es el arte y lo que suelo hacer ahora, lo que estoy haciendo, lo que me dedico ahora. ¿Alguna cosa más que se te ocurra así? Bueno, también el tema de que estoy en la música desde siempre, porque mi padre es músico también, es batería, y entonces hemos tenido música en casa. Siempre, ¿no? De siempre. ¿Y qué opina él de que te dediques a esto? Pues encantado de la vida, sí, porque al final, o sea, él es músico, pero no se ha dedicado profesionalmente, entonces él siempre nos ha animado en casa y nos está poniendo música y nos ha inculcado, nos ha apuntado desde pequeñas a aprender música, ¿no? Y que yo cogiese el camino, pues yo creo que le gusta y que está contento con eso. Qué guay. Y Ana, ¿alguna cosita que nos puedas contar tú también sobre ti? Pues no sé, que soy de la zona minera, o sea, que he nacido en Ortuella, que he trabajado durante muchísimos años en la empresa privada y en concreto en una multinacional. Es decir, que aunque me he dedicado al tema del cine, pero no profesionalmente, desde siempre he combinado con otros trabajos. Y no sé, como afición me encanta caminar, que últimamente no mucho, y bueno, y que me ha encantado el cine desde siempre, o sea, desde pequeña. O sea que... Te ha llamado desde siempre. Sí. Era obligatorio y necesario dedicarte a ello, ¿no?
También solemos pediros que traigáis un objeto que os represente, que signifique algo para vosotras. Y a mí me gustaría que me enseñarais, además siempre cuando estamos dentro en el camerino, antes de empezar el programa yo les digo, no me enseñéis todavía, porque yo quiero sorprenderme aquí en el momento de la grabación, así que contadme qué habéis traído, quiero saber. Bueno, pues yo como lo tengo aquí cerquita, os lo presento. Bueno, estuve pensando sobre el tema y la verdad es que era difícil, porque digo algo que me identifique y tal, pues muy complicado, porque todas somos muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, sí que encontré esta figura de Rosy de River, Rosy la remachadora, que la tengo desde hace como 15 años. Y la verdad es que de repente digo, pues sí, es que realmente Rosy la remachadora me representa de alguna forma, Total. ¿no? Me representa su lucha. Y bueno, es súper ya en los últimos años se ha conocido mucho quién fue, o sea, esta es una representación, pero el personaje como tal existió, pero me gusta mucho lo que representa de alguna forma, ¿no? Primero, evidentemente, comenzó siendo un símbolo un poco patriótico americano, ¿no? Porque esto surgió en la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres las incorporaron a la industria bélica y la industria en general de todo el país, pues porque los hombres estaban en la guerra, ¿no? También muchas mujeres en otros sectores de la guerra, pero no combatiendo tan directamente, ¿no? Pero bueno, la cosa es que es muy importante que, al margen de ese llamamiento americano, que a mí no me interesa demasiado, sí lo que me interesa es la incorporación de las mujeres a puestos de trabajo profesionalizados, ¿no? Sí. Es decir, que se fueron formadas y ellas estuvieron contribuyendo claramente al momento que vivía el país, pero el problema fue que en el momento que la guerra desapareció, ellas, por supuesto, querían reivindicar, continuar en su trabajo y fueron otra vez retornadas al hogar, ¿no? Pero aún así hubo... Es decir, el movimiento ya estaba ahí, ¿no? Porque de hecho transformó cosas. De hecho, en 1963 en Estados Unidos se aprobó ya la igualdad de salario. Es decir, que ellas fueron incrementando, ¿no? Y pues más o menos en los años 50, en la segunda ola del feminismo, que fue del 50 al 80, pues empezó a ser ya un referente también y un símbolo feminista, ¿no? Porque ellas habían conseguido muchas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues me parece que lo que representa es la lucha de las mujeres, en este caso por el trabajo y por todos los cambios sociales, con lo cual es totalmente para mí reivindicable, feminista y de empoderamiento de las mujeres, ¿no? Total. Como cosa curiosa diré que Rosy, evidentemente, no es el personaje que fue de un creador, pero que existió y realmente ella llegó a ser piloto de aviación. ¿Ah, sí? O sea, sí, o sea, que quiero decir que ella continuó sus estudios y demás, ¿no? Su pelea, ¿no? Entonces, bueno, yo toda mi vida he luchado por el feminismo, he estado en el feminismo desde que tenía 16 años, con lo cual considero que me representaba, Totalmente. que es algo que representa el trabajo y la lucha de las mujeres, ¿no? Totalmente. Yo tengo una curiosidad, ¿de dónde sale esa figura? Porque realmente no bueno, sé, no te sabría decir quién es el autor. Realmente la figura salió unos años antes de hacerse famosa, precisamente para el Wiccan, o sea, más o menos Nosotros Podemos y tal, para hacer llamamiento a las mujeres, ¿no? O sea, que realmente fue casi una figura publicitaria en el primer momento, pero existió esta persona en realidad, sigue siendo, ¿no? A día de hoy, sí. Pero primero fue publicitaria, de llamamiento a que las mujeres se acercaran o sea, es decir, a que contribuyeran y, bueno, en este caso las mujeres acudieron en masa, no solamente a la industria bélica, que la remachadora estaba en una empresa de armamentos, ¿no? Pero bueno, que acudieron a otras fábricas de la industria en general, ¿no? Sustituyeron a los hombres en los puestos, ¿no? O sea que... Qué increíble que todavía tengamos que seguir peleando, o sea, quiero decir, en fin. Hablaremos también de esto, un poco de la pelea. Nuria, cuéntanos qué has traído tú, cuéntanos qué objeto has elegido, por qué historia tiene detrás. Yo he elegido algo que, bueno, ahora mismo he traído pero puede ser cualquier otro cuaderno que he tenido a lo largo de mi vida, porque es algo que me representa mucho, el escribir. Siempre he estado escribiendo. Y no solo canciones, eso es otro de los datos que a lo mejor la gente no conoce, que también escribo poemas, textos y siempre he tenido como esa cosa de la literatura y la escritura. Y un poco a raíz de esto, pues he traído el libro que he publicado para que os lo veáis. Yo quiero echar un vistacito. Y eso, que aparte de música, pues también he sacado ahora esta faceta de
de escribir. Qué bonito, y es el libro que se llama Palabras que no me atreví a convertir en canción, porque bueno, son textos y poemas que he ido recopilando a lo largo de los años y que al final son parte de mí, son pensamientos, reflexiones y un poco eso. Qué bonito. Qué guay. Qué bonito. Además tienen unas ilustraciones también preciosas. ¿Se puede comprar el libro? Sí. ¿Está en las librerías? Sí, está en varias librerías de Donosti, pero se pueden comprar online. Ah, muy luego, bien. Si quieres. Sí, luego luego te... Sí, lo quiero comprar. Qué maravilla, qué bonito. Por supuesto. Y qué guay, qué importante también escribir. Esto es para vosotras. ¡Ay, qué bonito! Gracias. Equipo, este es para nosotras, ¿eh? Vale, luego le voy a echar un vistacito. Vamos a continuar y nada, pues eso estaba comentando, que qué importante también es escribir no solo canciones, que bueno, pues en mi caso yo también las escribo y para mí es una terapia absoluta, pero poder escribir pensamientos, ideas. ¿Tú escribes también, Ana? No mucho. ¿No mucho? Escribo cosas convencionales, o sea, que tienen que ver más o menos con la actividad y tal. Pero bueno, me cuesta un poco, me cuesta un poco desarrollar las ideas. Pues es súper importante. El otro día leí una frase que el mejor escritor es el que no sabe escribir, porque por eso escribe todos los días. Sí. Y me pareció como súper interesante, porque a mí me cuesta mucho también, pero desde que he cogido el hábito, siento que escribo mucho mejor, evidentemente, claro. Como que aclaras mucho las ideas poniéndolas sobre papel. Bueno, ¿y cómo os ha pillado la invitación al programa? ¿En qué momento personal, en qué momento profesional estáis? Cuéntanos tú, Nuria, en este caso, por ejemplo. Pues yo estoy ahora mismo saliendo de un momento y entrando en otro porque, bueno, como has dicho nivel antes, personal, profesional. Musical, sí, profesional en lo musical, porque como has dicho eso, en septiembre publiqué el nuevo disco y cuando saqué el disco fue como tanto proceso de tanta locura, después de componer, estar adaptando los temas, ensayando con los músicos, llevando al estudio, de organización, o sea, ya aparte de lo artístico era ya como organizar, tema de pues presupuestos, no sé qué, estar todo el rato como pensando en todo. Hice también un crowdfunding, no sé qué. Y bueno, pues fue como mucha locura y entonces fue cuando saqué el disco ya como, bueno, ya está fuera, ya está. Y durante todos esos meses y los que han seguido, pues he estado más, pues eso, buscando conciertos, haciendo más todo eso y dejé como un poco aparcado el lado creativo, ¿no? Y de composición, como que estaba muy saturada y no pensaba ni siquiera y ya hay gente que, o sea, saqué en septiembre y ya hay gente que me está diciendo, bueno, ¿y para cuándo el siguiente? Y es como, sí. O sea, es que no, la gente no es consciente, ¿no? De lo que supone. No. Pero sí que ahora he empezado a componer algunas cosas, a tener algunas ideas, un poco como, estoy como en ese punto de inflexión. Yo creo que es que muchísima gente no se da cuenta de que un artista detrás, normalmente, sobre todo un artista independiente, pues tiene también que gestionar muchísimas cosas que no se ven y que eso supone también muchísima ansiedad y a nivel creativo te bloquea bastante, aparte de que no te queda tiempo, que también hay que descansar y hay que vivir. Sí, entonces, la ansiedad de tienes que estar creando todo el tiempo, porque sobre todo hoy en día, ¿no? Con las redes sociales, que si no creas, si no subes contenido, te quedas como fuera y esa ansiedad constante, ¿no? Ese agobio. Sí, pues eso, el consumo tan rápido que hay de las cosas, ¿no? De lo que tú dices, que les das un disco así, les estás dando el disco y te están diciendo, muy bien, pero ¿y el siguiente para cuándo? Y es como, a ver, escúchate esto, si no lo has escuchado. La gente ya tampoco escucha álbumes, les cuesta mucho más escuchar un álbum entero, bueno, pues todo eso. Pero yo te invito a que te dé un poco igual lo que la gente diga y haga y tú sigas tu proceso creativo y tus tiempos, que al final es importante también para poder crear realmente lo que tienes dentro, ¿no? De poder sacarlo de una manera más, no sé, más natural. Bueno, entonces estás creando ahora otra vez, estás empezando un poquito. Sí, estoy empezando, tengo ideas, pero también es verdad eso, que con el parón que ha habido y claro, cuando hice las canciones de este disco estaba en Musiquene, estaba llena de música todo el día, rodeada de músicos, de ideas, me estaba todo el rato inspirando, pues hago esto, lo otro. Y es verdad que ahora es diferente, ahora estoy pues trabajando, estoy un poco más separada de eso. Y ahora es un poco más lento el proceso, yo creo que ahora va a ser un poco como intentar recordar cómo hacía las cosas y cómo y a dónde quiero llevar, ¿no? Porque a lo mejor ahora pues pruebo otros estilos, otras cosas que he ido escuchando más últimamente, pues no sé, estoy como buscando. ¿Cuánto tiempo, tengo una curiosidad, cuánto tiempo te llevó crear el anterior, el EP que sacaste? Claro, es que hay canciones que... Mira, de hecho, otra curiosidad. Una de las canciones tengo aquí tatuada el principio de la melodía y esta es una de las más viejas, igual la más vieja de todas. Esta es igual de
2017 o antes. O sea, es bastante, o sea, de hace años. Y eso, hay canciones desde hace no sé cuántos años y otras que compuse en el mismo año de que grabé. Entonces, bueno, pues es un poco todo ese proceso y luego al final es un proceso que no, o sea, ha sido muy continuado y de mucho tiempo porque eso, entre medias he estado estudiando, las canciones, las que estaban compuestas de antes, pues han tenido cambios y ha habido como mucha transformación, nuevos, sí. Y eso, entonces ha sido largo, pero bueno, porque yo al principio quería como hacerlo ya, lo quiero hacer ya, igual cuando saqué los primeros singles en 2021 quería haber grabado ya el disco entero, pero luego me di cuenta que no estaba y quería hacer las cosas bien. Entonces, bueno, pues llevó su tiempo con los músicos también, escuchar otras opiniones y yo creo que es importante también darle tiempo. A veces nos aceleramos y tenemos ganas como de una ansiedad como de sacarlo todo ya, pero yo creo que también es por lo que estábamos diciendo de la presión social. Sientes que te quedas atrás y... Sí, es como que tengo que sacar algo, y realmente creo que es importante como cuando haces un guiso, ¿no? Como dejarlo reposar, verlo al de un ratito. Sí, además que yo estaba estudiando y al final estudiar los estudios superiores de música es algo súper intenso. No puedes, o sea, yo trabajaba algunas horas y ya era bastante y yo decía, bueno, ya puse como un poco el límite de, vale, cuando termine, cuando me gradúe, porque encima había que preparar una audición, un recital de fin de curso, o sea, es un concierto al final y con un montón de, o sea, yo lié un montón de músicos, o sea, tenía un montón de cosas y dije, vale, cuando lo termine en junio, pues ese verano empiezo como a preparar lo del disco y ya me tomo el curso como de grabación y ya luego entramos a grabar en febrero. Entonces, bueno, pues así. Muy bien, ¿y conciertitos y eso? Pues también, después de sacar el disco, empecé a mover un poco el tema de la gira y tal, y la verdad es que estoy contenta porque, bueno, he estado en Madrid, en Murcia, en La Rioja, he estado moviéndome porque hasta ahora igual no me he salido tanto, pues más Euskal Herria, Navarra, igual La Rioja, pero no más, y ahora he estado como moviéndome un poco... Pues por todo. Y la verdad es que ha estado guay y he estado moviendo también un formato nuevo en solitario, pero un poco más electrónico, probando sonidos, bueno, un poco de todo, en banda, en solitario, acústico, electrónico, un poco. Bueno, pues mezclando. A ver qué nos traes en los próximos meses, años, lo que sea, el tiempo que necesites, pues porque al final es interesante lo que decías, ¿no? Utilizar otros medios, cambiar y utilizar otros formatos y demás. Ana, cuéntanos tú, ¿en qué momento personal y profesional te encuentras? Pues, estoy en la vorágine de preparar la 30ª edición de Cinema Kumea Gara. 30 años, ¿eh? Que será en octubre. 30 años que es mucho, es toda una trayectoria. Pero bueno, vengo justo recién de descansar 10 días que he estado fuera, porque, en fin, luego ya va a ser francamente muy difícil. Esto es un trabajo de todo el año, aunque sea solamente 15 días, pero estás todo el año vinculada y trabajando de diferente forma, ¿no? Lo que pasa que ahora empieza... pues eso, a partir de junio, que han acabado ya los festivales, pues de cara a la programación, ahora es cuando empezamos a ver un poco las películas y demás, y bueno, y ir preparando todo, que este año sí que queremos dar un poco el do de pecho con una gala, con varios premios en Simone de Beauvoir, y bueno, pues queremos también celebrar un poco en esa gala esos 30 años. Hombre, es importante. En el que se reconozca, bueno, queremos poner en valor el que son 30 años en los que hemos mostrado cientos de películas a cientos de muchísimas directoras desconocidas en un principio, ahora por supuesto mucho más, pero es decir, poner en valor el trabajo que hemos realizado, ¿no? Sí. Somos la única muestra de cine dirigido por mujeres de Euskal Herria y una de las pioneras del Estado español, o sea, es decir, que antes de nosotras, nada, hay dos más que forman parte de la coordinadora de trama, que son IPES, las de IPES de Pamplona y Drag Magi en Barcelona, ¿no? Y entonces, bueno, pues, en fin,
reconocer un poco nuestra trayectoria, hombre, que creo que 30 años pues ha dado para mucho, ha evolucionado mucho, pero en fin hay que ponerlo en valor. Es que es lo que estábamos comentando, la importancia de crear espacios, ¿no? No solamente de crear arte, sino de crear espacios donde las mujeres podamos estar ahí, ¿no? Y reconocer y conocer a otras mujeres y también crear un poco comunidad, ¿no? Que también es un poco lo que intentamos en FEME, también conocernos y crear comunidad. Y vamos a hablar un poquito de vuestra identidad y de vuestra trayectoria. Y me gustaría saber cómo habéis encontrado, en vuestro caso, vuestra voz, por así decirlo, en estos ámbitos del mundo del arte, ¿no? Pues, por ejemplo, Nuria, ¿tú cómo has encontrado tu voz, tu manera de expresarte? Bueno, yo, como te decía, al final de toda la vida ha sido algo natural lo de la música. Y lo de cantar me ha salido siempre de manera natural eso, expresarme para... O sea, al final muchas veces me desahogaba, ¿no? Cuando igual estaba mal, igual cantaba y me encontraba mejor. Y luego, pues lo mismo componiendo. Y eso es algo que he ido llevando de manera natural y no pensaba realmente que me fuera a dedicar luego a ello. Pero bueno, pues lo que decía, ¿no? Estudié Derecho, no sé qué, pero siempre estaba la música ahí. Te llamaba ahí, ¿no? Y mientras estaba haciendo lo del Derecho, saqué mi primer disco, o sea, estaba siempre con esa cosa y al mismo tiempo diciendo, quiero tener más herramientas, me gustaría tener a lo mejor más estudios que me dieran como más cosas para poder componer de una manera, yo qué sé, tenía como más inquietudes. Y entonces decidí estudiar y luego ya, desde que estudié el superior de jazz, ya fue como, vale, esto es a lo que me quiero dedicar. Y bueno, pues es un poco difícil cuando no... Tu música no es muy comercial, tampoco es súper jazzera, o sea, estoy como un poco entre medias de estilos. Sí. Entonces, cuando tienes que definir tu música y tienes una mezcla de estilos y bueno, pues cuesta, o sea, hay sitios en los que... O sea, he sentido súper acogida y así, pero luego hay otros que es más complicado y que no lo ves, ¿no? Y bueno, pues poco a poco, o sea, es un trabajo de cuando eres un artista independiente, o sea, aparte de componer todo eso, estar haciendo mucho trabajo de oficina, mucho trabajo de hablar con gente, de preguntar, de contactar, de no sé qué, mandar, hacer dossiers, no sé qué, mandar cosas. Total. Todo el rato. Total. Pero bueno, yo estoy contenta, la verdad, o sea, sobre todo este año. O sea, yo he notado un cambio con la salida del disco nuevo porque al final yo, hasta que he sacado el disco, pues como que pues definía, ¿no? En mi biografía o lo que sea, lo que hago, pero hasta que no ve la gente, escucha un resultado real que dicen, vale, es esto, y la gente cuando les ha gustado, pues se ha visto, ¿no? Que vale, pues te queremos en este espacio o lo que sea. Entonces... Yo creo que ha valido mucho la pena para mover el proyecto más y este año lo estoy notando y estoy teniendo más conciertos y estoy teniendo más movimiento por eso, porque el resultado yo creo que, o sea, el trabajo ha merecido la pena. Sí, además yo pienso que es como que la identidad es una y la esencia es una, pero la voz va cambiando también un poco, ¿no? Lo que decías antes, que ahora igual te apetece probar otros estilos, sí. otros rollos, siempre como manteniendo tu esencia, pero intentar un poco, pues eso, disfrutar y explorar también. Ana, en tu caso, ¿cómo encontraste tú la voz, la manera de decir, venga, ¿por qué voy a moverme por las mujeres? Sí. ¿no? Ese motivo. Bueno, en mi caso fue colectivo, quiero decir que yo formaba parte de un colectivo en los años 80 que se llamaba Simone de Beauvoir, que era un poco un centro como de estudios y de reflexión, y utilizábamos un poco el cine a veces como herramienta para discutir luego de una temática. En aquel momento, en las cosas que hacíamos, no teníamos claro el tema de que solamente fueran películas dirigidas por mujeres y demás. Estamos hablando de los años 80. Las mujeres forman parte de la historia del cine, por supuesto que había directoras y tal, pero bueno, no había tanto esa conciencia, sino era más, bueno, reflexionamos sobre feminismo y tal, ¿no? Eso nos llevó, eso eran los años 80 y yo formaba parte de ese colectivo. Y en el 96, más o menos, pues lo reconvertimos un poco. Ahí empezó ya a haber un movimiento político, ya empezó a haber, había un festival de cine internacional en Madrid de solamente películas dirigidas por mujeres, ya estaban las compañeras de IPES de Barcelona, es decir, ya había un cierto tal, y empezamos a
a pensar que deberíamos reconvertir y acercarnos. A todas nos encantaba el cine. Y encima todas éramos feministas, creíamos en que había que poner en valor el cine dirigido por mujeres, ¿no? Visibilizar, dar a conocer, paliar la desigualdad en las salas comerciales, que no se proyectaba prácticamente ninguna película, etcétera, ¿no? Y entonces, la verdad es que comenzamos de esa forma, en plan colectivo, vendiéndonos todas las entradas, en fin, empezamos de una forma, aquí Milo Rock, en fin, muy sencilla, con poca programación, con poquísima ayuda, pero pues muy ilusionadas, la verdad. Y súper acogidas por el público, o sea, siempre la muestra ha tenido muchísimo público. Claro, ha evolucionado muchísimo, 30 años da para mucho y el momento actual es diferente, por supuesto, pero comenzamos con mucha ilusión y siempre hemos sido acogidas. Y hemos llenado salas, o sea, salas de 500 personas, es decir, en los Cine Capitol es que llenábamos la sala más grande, hacíamos maratones de cine a la noche, es decir, que todo ha evolucionado mucho. Es verdad que ahora tengo que decir que ha evolucionado mucho gracias a gente como tú, quiero decirte, y a proyectos como sí, porque al final y momentos difíciles también, momentos difíciles en que luego empezamos a tener algo de subvención, ayuda, que íbamos trabajando y tal. Durante muchos años estuvimos solamente en exclusiva con el Ayuntamiento de Bilbao, que realmente era casi una coorganización. Entonces, estuvo francamente bien. Ha ido evolucionando mucho la muestra y los públicos y la forma de exhibición, es decir, aquí habría mucho que hablar, ¿no? Es decir, que todo ha cambiado, o sea, ya es maravilloso llenar salas, pero es muy difícil en cine llenar salas, ¿no? Es muy difícil porque todo ha cambiado por las nuevas formas de ver el cine. Exacto, sí. Ya no solo el tema de la pandemia, ya era anterior a la pandemia, ¿no? Es decir, que, con las plataformas. Nosotras hicimos la muestra de cine con la pandemia y realmente petamos. Quiero decirte que la gente lo que quería es salir de casa, ¿no? O sea, que fue tremendo, ¿no? Entonces, que ha cambiado, pero siempre nos hemos sentido tremendamente acogidas y yo siempre suelo poner que la muestra es un referente en Bilbao y creo que sí. Sí, así es. Pero te quiero preguntar también, porque en tu caso es un proyecto muy potente y que se moja mucho en ese sentido. Entonces, ¿alguna vez has tenido que suavizar tu discurso para poder ser escuchada? Pues yo te diría que no. Primero, porque creo que es algo que hacemos que ya no es que sea, es de derechos humanos. O sea, el tema del feminismo ya es que son derechos humanos, ¿no? También quiero decir que en general no. Hombre, he podido ser, sí, quizá alguna vez no he dicho exactamente lo que quería decir, pero recuerdo reuniones con personas, con patrocinadores que tenían que darnos dinero y tal, y en las que no nos hemos callado en el sentido de decir, esto es lo que queremos y esto de aquí no nos bajamos, ¿no? Seguramente por eso cumpláis 30 años también, porque no estáis de aquí no nos bajamos, ¿no? Pero han sido pocas. Yo creo que en general la gente que apoya tiene conciencia de lo que apoya. Es más, es que estamos hablando, digo, en cuanto a apoyos, que es un dinero público. Es decir, que yo como contribuyente, todas como contribuyentes, tenemos derecho a que ese dinero también se reparta en nuestras actividades. Con lo cual, que en ese sentido no he tenido problemas. Nunca, o sea, no, pequeñas cosillas, pero vamos, que en general no. O sea, en general la gente que te apoya porque es consciente de lo que hace y porque cree en el proyecto y porque es de justicia. O sea, quiero decir que no, es más difícil llegar a la privada y demás, ¿no? Y a lo mejor tienes que discutir, pero vamos, en general hasta ahora no tenemos muchos apoyos privados, o sea, sino colaboraciones, organizaciones y tal, pero en general yo te diría que no. O sea, afortunadamente no, creo que es algo muy asumido y entonces, pues la gente lo hace porque cree en ello. Es necesario también, yo creo. Nuria, en tu caso, ¿tú has tenido alguna vez que limar un poquito tu estilo o tu discurso? Igual tu estilo en tu caso más, ¿no? Es que en mi caso, es un para poco... lo que comentabas un poco de encajar en ciertos festivales o en lo que piden o lo que quieren en cada sitio y intentar mantener tu esencia, ¿no? Claro. Pero hay ciertas cosas que a lo mejor si te piden X estilos o yo qué sé, dices, no, pues eso no hago yo y ya está, ¿no? Pero hay otras que dices, igual si lo enfoco desde esta manera puede encajar más o menos y sí, adaptarlo un poco, pero siempre manteniendo la esencia. Y cuando te has visto en esa situación, en ese proceso, ¿qué sientes que has podido ganar o perder?
Bueno, al final sí que no siempre es agradable como la sensación de tener que pasar por el aro para poder expresar tu arte, ¿no? O lo que haces. Pero entiendo que al final es también como un mercado, ¿no? Y que si se hace X cosa en un festival o quieren X cosa es porque el público lo quiere o porque ellos lo quieren y bueno, pues... Y si quieres vivir de esto... o sea, pues es la parte menos romántica de esta profesión, ¿no? Pero es así, igual que hay otras partes que hay que hacer, ¿no? Que no deja de ser un negocio, sí. Y le he comentado antes a Ana, estábamos hablando del síndrome de la impostora. ¿Tú cómo lo llevas esto? ¿Te has sentido alguna vez atacada por el síndrome de la impostora? Pues sí, sobre todo cuando entré a estudiar en Musikene, porque claro, yo hasta que estuve, bueno, antes había estudiado guitarra, pero bueno, era guitarra clásica, no tenía nada que ver, tocaba mis obras clásicas en mi aula y no era tan, claro, yo llegué a Musikene y jazz, cantante, luego pasaba una cosa, sigue pasando, por suerte cada vez menos, pero siempre era como que en jazz las mujeres siempre eran cantantes y todos los instrumentos eran chicos, ¿no? Y ahora hay cada vez más instrumentistas en jazz también, chicas, pero hay poco. Entonces siempre era como esa cosa de, yo llegué, o sea, yo me presenté sin haberme preparado apenas, o sea, fue un poco todo improvisado de última hora, dije, bueno, voy a probar suerte y entré y dije, wow, a ver, ¿dónde me he metido? Y claro, yo no llevaba cantando jazz pues 3 meses, o sea, siempre había estado escuchando así como algo, pero entonces ahí sí que fue una cosa de que improvisar, no tenía ni idea, rodeada de músicos que llevaban estudiando muchos años, porque a lo mejor en otros instrumentos pues la gente llevaba otras preparaciones y ahí sí que, wow, me sentía muy, o sea, ahí sí que pequeña, me entró esa cosa de repente, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? No sé lo que estoy cantando, vergüenza, no sé, ver profesores con mucho nivel y yo ya llevaba años en la música haciendo pues otros estilos, ¿no? Más cantautora y tal, haciendo un montón de conciertos. Yo ya no tenía, yo venía a tocar a los sitios y... Sí, cero pánico escénico, cero miedo, ¿no? Y en las audiciones de Musikene me pasó una cosa que no había pasado nunca, que me quedaba como sin voz. O sea, yo era aquí. Ya, o sea, del bloqueo, me había pasado en el concert quedarme como los dedos, ¿no? Pero la voz nunca me había pasado y ahí me pasaba. Y luego salía a tocar fuera y como veía que el público era pues no tan crítico, más pues estaban a escucharte y tal, esas, pues eso, situaciones reales me relajaban más que las situaciones de conservatorio que eran, pues eso, que al final te sentías tienes que entrar como dentro de un, ¿no? Y sí que salí de Musikene un poco traumatizada con el jazz y lo dejé de escuchar un poco porque al final pues una saturación de, pues es que es como muy machacón todo lo que te hacen. Ahí sí que pasas mucho por el aro y encima siendo cantante te hacen como aprenderte ciertas cosas. Son herramientas que, o sea, siempre aprendes y te aportan. Eso te iba a preguntar, cosas, si ese proceso tan duro siempre te ha llegado a servir. Aportan herramientas que, o sea, luego agradeces tener. Pero el momento en el que tienes que estar pasando por eso y tienes que pasar por muchas cosas a la vez, o sea, estás a la vez haciendo un arreglo para no sé cuántos instrumentos que no has hecho nunca y de repente el mismo año me veía yo arreglando para Big Band, preparando el concierto de fin de carrera para canciones propias, canciones versionadas con un montón de instrumentos diferentes, o sea, muchas cosas, al mismo tiempo tenías que hacer el TFG, o sea, en trabajo pues de toda la vida, ¿no? De escribir y bueno, pues eso. Muchas cosas, es como mucha presión, o sea, yo ahora cuando lo miro digo, wow, o sea, es que cuando estás ahí, bueno, vas en modo automático, pero sí, al final lo pasas y ahora lo ves con perspectiva y dices, bueno, pues ya está. ¿En ese momento escribías tus canciones también aparte de estar con pues sí, eso, porque con además también estudio? teníamos una clase de composición. Entonces yo aprovechaba para componer cosas que me fueran a servir también, o sea, un poco pasando por lo que nos pedían, ¿no? Pero sí, hay un par de canciones del disco que han salido de esas clases. ¿Tú crees que toda esa presión afectó a la creatividad en ese momento? De manera positiva o negativa, sí, porque puede ser sí, de todo cualquiera afectó. de... Es que yo ya te digo que desde que entré en Musikene al principio era como una ola de inspiración y de emoción, de cuánta música todo el rato, como lo que siempre he querido. Luego, pues eso, mucho que tener que hacer cosas, tener que pasar por cosas que a lo mejor piensas que tienes un nivel y luego dices, pues a lo mejor tengo que meter más caña a esto, que no me he planteado nunca, no sé qué, o sea, es como mucha caña. Pero sí, todo me afectó a bien.
yo creo. En el momento yo decía, jo, es que me gustaría estar haciendo mi música, que no sé, como que ¿qué estoy haciendo? Aprendiéndome este solo de Charlie Parker, que no sé qué, o sea, como... Pero luego dices, todo eso me ha dado un montón de herramientas y yo agradezco haber como esperado a pasar todo ese proceso porque fui como incorporando cosas y canciones que al principio no sabía qué forma darles y a lo mejor igual las habría grabado de cualquier manera o de una manera menos tal, pues les di forma y les di unas sonoridades que a lo mejor no lo habría hecho si no hubiera estado ahí. Entonces, bueno, y aparte también de toda la gente que me ha estado ayudando, de compañeros, mi profesora de canto, Victoria Pilatovic, que es una cantante increíble y también me aportó un montón de ideas de arreglos, me transformó la voz, o sea, yo canto en el disco como canto gracias a ella, o sea, fue como una cosa, ella fue una inspiración muy grande y además de eso, una profesora también dura, pero súper maja, o sea, súper cercana y como que te ayuda a lo que necesitas. Entonces, bueno, no me enrollo más, pero, no, pero sí, todo eso ha sido como, definitivamente me ha afectado en el disco, pero esto tiene un... Sí, una forma positiva hoy en día, sí, ¿no? Sí. A toro pasado, ¿no? Como dicen. Ana, hablábamos antes del síndrome de la impostora. ¿Tú...? Bueno, ahora reflexionando un poco más, porque antes pensaba, pues no, nunca tal, pero bueno, sí tengo que reconocer que evidentemente no en las primeras épocas de la muestra de cine, porque era un trabajo mucho más colectivo, ¿no? De lo que puede ser ahora, quizá ahora muchísimo más profesional, ¿no? Más profesionalizado, evidentemente. Pero en un primer momento no, porque aparte era lo que querías hacer y entonces ahí dabas el do de pecho y no, en fin, era lo que querías, lo hacías con ilusión y demás, ¿no? Y, por supuesto, era más colectivo, ¿no? En este momento también es colectivo, pero, en fin, tengo una responsabilidad en cuanto a la dirección y es verdad que a veces me pregunto qué hago aquí, ¿no? O sea, después de 30 años y sí que hay veces que me replanteo cosas, ¿no? Que me puedo sentir de esa forma, ¿no? Pero bueno, son las menos e intento seguir para adelante y bueno, y en todo caso, cuando realmente me afecte mucho, pues pensaré en la retirada y en dejar paso no, hombre, no, tú piensas en los 30 años que llevas. A las nuevas generaciones, ¿no? Que también, no, pero eso al margen de, o sea, decir, hay que ir dejando paso a las nuevas generaciones porque tienen otras ideas, es decir, que a veces eso me replanteo, ¿no? Pues en fin, yo comencé con una idea o comenzamos con un planteamiento y prácticamente hemos sido fiel al cabo del tiempo porque es en lo que te sientes cómoda, en lo que crees y tal, pero realmente hay muchas formas de organizar y de hacer, ¿no? Y entonces, bueno, hay que ir dejando paso a la juventud claramente, que es el futuro. Bueno, o sea, pero que sea porque hay que aprovechar la descansar. experiencia. Sí, pero... no, y porque también me apetece claro. hacer otras cosas en la vida. Quiero decirte, hay otras actividades y otras cosas que también te puedes involucrar, no necesitas dedicarte al dorse farniente, ¿no? O sea, no necesariamente, porque evidentemente estoy jubilada profesionalmente, entonces no tengo una obligación profesional laboral, la que tengo, mi compromiso íntegro es con la muestra, ¿no? Pero bueno, que hay que ir avanzando. Pero sí, he sentido el síndrome más en estas últimas épocas. Y en tu caso, la música juega también, bueno, en el de Nuria, evidentemente, porque la música juega un papel súper importante en su vida, pero en tu caso, ¿la música también te ha acompañado en ciertos momentos? ¿Qué música te gusta escuchar? A mí esto es, yo también como cantante y como música que soy, pues es una cosa que me interesa mucho y me gusta mucho aprender de las músicas que os interesan. Bueno, yo tengo que reconocer que ha formado una parte importante en mi época más joven, ¿no? En los años 80 y años 90 era otro momento personal, político y demás, y la música, bueno, pues me encantaba, ¿no? O sea, me encantaban los cantautores, es decir, la música del momento. Y creo que me he quedado bastante anclada en ese sentido. Bueno. Me encanta el jazz, eso me ha gustado siempre y he asistido a muchísimos conciertos de jazz, que es la música que más me gusta. Eso tengo que reconocer, pero no la música, es decir, escucho música en casa, la música clásica también me gusta y he asistido a muchísimos conciertos, incluso la ópera, pero no soy una melómana ni soy una gran aficionada. Quiero decir que no forma una parte muy importante, o sea, la forma más la literatura durante muchísimo tiempo o incluso el cine, ¿no? La música ha sido un poco más secundaria. Y en otros momentos más que en este. Y, por ejemplo, en el cine o en la literatura, ¿qué artistas te han inspirado
o Bueno, no sé, o qué películas. En el cine, claro, la evolución es tremenda. Yo recuerdo desde pequeña pues, La Guerra de los Botones cuando tenía 9 años, ¿no? Luego recuerdo una película que la vi como 4 veces, que era pequeña, ahí en el cine del pueblo, que fue Cabaret. Pero claro, mi estilo y mi gusto ha ido evolucionando. En aquel momento ni siquiera era consciente de que había directoras y directores, es decir, que todo eso ha ido cambiando, Claro. ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo no me atrevo a decir qué película, porque podríamos hablar de cantidad de películas de directoras y de directores también, porque en una primera parte han formado más los directores que las directoras, ¿no? En este momento, pues procuro ver más cine dirigido por mujeres, porque es más mi interés, pero por supuesto sigo viendo películas dirigidas por hombres, ¿no? Y en la literatura, pues me pasa igual, es que he leído muchísimo, entonces, pero también he leído muchísima literatura escrita por mujeres, ¿no? Desde una Dorothy Parker, es decir, por ponerte ejemplos, Claro. en este caso es una americana, pero he leído muchísima literatura y tengo que reconocer que ahora leo muy poco y es algo que tengo que volver retomar. a retomar, porque el tema audiovisual a mí me invade, ¿no? Entre las colaboraciones de ver cortos, no sé qué, las películas que tienes que verte, que al cine sigo yendo, pero menos, pero veo en plataformas, en fin, y tal. Es decir, que al final el tiempo que tengo lo dedico más al audiovisual en general, al cine, que a la literatura. Entonces sí que ahí me pongo compromisos de mínimo tantos, porque tengo las mesas llenas de libros y leer, claro, hombre, pero es que porque me interesa mucho y quiero recuperar porque creo que he leído mucho y me encanta la literatura. O sea, me encanta. ¿Y qué referente en cualquier ámbito artístico te gustaría nombrar o ha sido como inspiración para ti en algún punto de tu carrera, de tu vida? Pues bueno, por ponerte, no sé, es difícil, pero alguien que me ha aportado mucho y que me ha parecido muy interesante, que es lo que decía antes, ha sido Margarita Alessandre. A Margarita Alessandre es una directora de cine español de los años 40-50 y le dimos el premio Simone de Beauvoir en el año 2011, ¿no? Entonces, bueno, pues hablando, queríamos dar una pionera, la descubrimos, que prácticamente no la conocíamos, y la localizamos porque había estado muchos años en Cuba. Y bueno, tengo la anécdota que hasta, en fin, una directora que fue ministra de Educación, Ángeles González Inde, nos ayudó a conseguir el teléfono porque no sabíamos cómo localizarla. Esta mujer tenía 87 años. Entonces, bueno, la localizamos, vino a Bilbao, le dimos el premio y nos dejó fascinadas, de tal forma que bueno, que un amigo mío, Fermín Ayo, le hizo un documental en la que yo colaboré como productora ejecutiva y bueno, lo estrenamos dentro de Cinebi en el 2018. Ella justo murió un año antes de verlo, pero en fin, es un documental íntegramente de ella y ella hablando en primera persona de toda la historia, ¿no? Wow. De la historia de su vida, que es tremendamente interesante, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una persona que ha influenciado en mi vida porque durante 5 años, que fue desde que la conocí hasta que se murió, hemos tenido una relación casi diaria, ¿no? Aparte que yo iba muchísimo a Madrid, ella estaba escribiendo sus memorias que se han publicado, los ha publicado la nieta, en fin, le ayudaba yo con los textos, me tiraba días en su casa, es decir, y teníamos conversaciones diarias y era una mujer que murió con 92, o sea, con una memoria alucinante y te podía contar, bueno, estabas hasta las 5 de la mañana con ella en la casa, ¿no? Ella no dormía porque se le acababa el tiempo y tenía claro, o sea, que es lo que quería hacer, ¿no? Y tú ya se te caía el ojo y ella seguía ahí machacada. Bueno, y entonces, bueno, es toda su experiencia de vida, ¿no? O sea, alguien que hizo cine, que empezó como script, haciendo películas, luego fue actriz secundaria porque era alta, rubia y ojos azules, pues siempre era la americana de turno, las películas de los años 40, de Galdemir, en fin, trabajó con varios directores y luego después allá siempre decía que lo que le interesaba era detrás de la cámara y empezó a dirigir. Creó una productora de cine y con su compañero en aquel momento, bueno, dirigió 3 películas muy importantes, entre ellas, una de ellas, La Gata, que fue la primera en que se incorporó el cinemascope de color en España. Antes hizo un documental, Cristo,
en la época franquista, que de hecho, en fin, Franco hasta la recibió y tuvo premio nacional por ese documental. En fin, tiene muy pocas películas en España, pero fue alguien muy importante. Ahora se la estudia, por supuesto, como había habido otras 2 o 3 anteriores a ellas como pioneras, ¿no? En los años 20, los años 30. Entonces, bueno, es una mujer muy interesante, pero es que se fue a Cuba justo en los comienzos de la Revolución, porque ella estaba casada con un conde, no se podía divorciar y ya tenía una relación con su compañero de cine y demás, y bueno, y se quedó en Cuba durante 10 años y allí fue directora de producción de muchas películas importantísimas del cine cubano, ¿no? Entonces, bueno, que es una mujer muy interesante y sobre todo a mí lo que me ha aportado, aparte de su trayectoria, es la fuerza que ella tenía, ¿no? La energía y demás. La última colaboración fue Operación Ogro, o sea, la película que se narra el atentado a Carrero Blanco, eso fue lo último que hizo en los años 80 aquí. Entonces, basada en un libro que ella había financiado para que se publicara y demás, ¿no? Entonces, bueno, me interesa la vida de ella, pero sobre todo la personalidad que tenía y lo que me ha aportado. Entonces, la puedo poner un poco como referente porque me parece que ha sido alguien que ha influenciado. ¿El documental se puede ver? O sea, sí, ¿vale? Sí, en este momento está en la plataforma de cine español, Flisole. Vale. O sea, se puede ver en Flisolés y bueno, si es interés, para buscarlo, sí, me parece pero sí, bueno, se ha proyectado en cines, no en cines comerciales, sino en muchos festivales. Estuvo en Cinevi, que lo estrenamos con Cinevi, fue al Festival de Málaga, en fin, ha ido a unos cuantos festivales. Bueno, siempre ha sido súper bien acogido porque es una figura que a la gente le sorprende. Claro. Y cuando de repente la conocen, dice, bueno, ¿y esta mujer dónde sale, no? Y bueno, pues fue un descubrimiento. Y bueno, ahora desde luego el año pasado se hizo 100 años de su nacimiento y bueno, pues se le hizo retrospectivas y tal. Estuve en la Filmoteca de Madrid también haciéndole, y en la Academia de Cine se le hizo un homenaje. Qué lujo haberla conocido y todo. Sí, yo creo que sí, interesándome el cine y tal, conocer a una pionera ha sido muy, muy importante, ¿no? Qué guay. Sí. Y en tu caso, Nuria, referentes así de inspiración. Pues es que he tenido muchos. Músicas, me pasa un poco canciones. Lo mismo, que he escuchado desde siempre un montón de estilos diferentes. Igual cuando en la adolescencia sí escuchaba más rock, he escuchado grupos como System of a Down, o sea, nada que ver con curioso, lo que hago. No me lo esperaba eso. Hasta pues Amy Winehouse ha sido como la primera que escuché más, que me llevó un poco más a esos estilos, más hacia el soul y tal, y jazz. Y luego ya cuando estaba más estudiándolo, pues Ella Fitzgerald, desde luego. Es que no sé, tengo muchísimas que he escuchado, pero bueno, igual por decir algunas te digo esas. A nivel como más musical, ¿no? Y a nivel como más, aunque sea dentro de la profesión, pero como de persona, que digas, bueno, pues la admiro no solo como música o como tal, sino que me ha inspirado también como, yo qué sé, pues su fuerza o su valentía o su tesón. Pues mira, te voy a contar la que hice sobre el trabajo de fin de estudios en una cantante que es o sea, porque muchas veces se hacen sobre cantantes muertos y tal, pero es una cantante contemporánea que es Cyril Aimé, que no sé si la conocerás, es cantante de jazz y tiene una vida súper interesante. Ella, su padre era francés y su madre era de Costa Rica, creo, o bueno, no sé, no me acuerdo bien de dónde era, pero latinoamericana. Y ella tenía, pues eso, como una formación que se había hecho ella autodidacta, pero de música, bueno, de jazz y música latina, ¿no? Y también música latina, pero al principio más de jazz. Estuvo como haciendo por su cuenta con músicos callejeros y aprendiendo así, y se fue para Estados Unidos, estudió allí, pero ha tenido como una vida un poco que ha hecho siempre como lo que ha querido, lo que le ha salido, guiándose por la música, y tuve la suerte de, al hacer el trabajo, conseguí entrevistarla, estuve hablando con ella por videollamada y súper maja, como transmite como mucha vitalidad, mucha frescura, y cuando canta es como súper simpática, súper natural y es increíble y canta increíble y yo a esa Cyril Aimé la admiro un montón. Qué guay, es un buen ejemplo. Me encanta que ambas dos habéis podido conocer a referentes vuestros, o sea, es como
como mucho más inspirador, ¿no? Al final, como quitar ese bloqueo de pantalla de es un artista que no voy a conocer, qué tal, y tenerla como tan cerca. Sí, además súper accesible, o sea, fue como... Sí, sí, por supuesto, tal. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a hablar de vuestros procesos creativos o, pues eso, a la hora de tener una idea, de llevarla a cabo. ¿Cómo sabéis que cuando es el momento de apostar por una idea? O sea, cuando tienes una idea de un proyecto o de una canción o de pues lo que hablábamos antes de una programación, de crear un espacio ahí, ¿cómo dices, esto va a merecer la pena? O dices, no, esto no merece la pena, no voy a seguir trabajando en ello. ¿Qué es lo que marca la diferencia, no? Pues yo es que soy bastante de tirar para adelante. Luego ya veremos, sí, ¿no? Ya iremos viendo. Sí. O ya luego lo iré afilando igual un poco de por dónde tirar si veo que no funciona, pero sí que, o sea, si creo que estoy haciendo, o sea, que lo estoy haciendo, que me está saliendo con convicción, ¿no? Suelo tirar para adelante en general. Pero claro, es que es como muy ambiguo, ¿no? ¿Qué piensas? ¿En una canción en concreto o en un disco? Sí, bueno, y luego es darle vueltas a todo, ¿no? O sea, lo que empieza siendo de X manera, luego a lo mejor lo ves con perspectiva, los sí. días y dices, bueno, pues le voy a dar una vuelta y tal. Pero hablábamos también de la importancia de dejar reposar el guiso. Sí, eso es súper importante, porque yo además lo he aprendido mucho porque siempre he sido muy ansiosa, o sea, soy una persona bastante nerviosa y con el tiempo he aprendido y bueno, también mi pareja me ha transmitido un poco eso, él es el que ha hecho las ilustraciones del disco y del libro y tal, y él es como más, pues eso, piénsalo más, dale una vuelta y eso me ha venido súper bien porque yo antes igual era como más, sí, ya está, venga, así, como sea. Y a ver, no, o sea, vamos a pensar bien las cosas. Entonces, sí que ahora no sé exactamente cómo es el momento en el que decido ir hacia, o sea, sí, merece la pena, pero un poco cuando ya le ves que tiene forma, ¿no? Y cuando llevas dándole, por ejemplo, pues el otro día me puse a componer no sé qué y luego al rato ya me fui paseando para otro sitio y dije, voy a escuchar lo que he hecho antes, que ha pasado un rato y como que lo ves como de otra manera, ¿no? Sí, total. Y eso es súper importante, como volver a verlo con el tiempo. Sí, a veces te metes en el estudio, haces algo, grabas algo y ¡buah, es buenísima! Tal, claro, no sé qué, y al día siguiente lo escuchas y dices, ¿pero esto qué? Claro. ¿En qué estaba pensando? ¿No? Sí, entonces yo creo que hay que darle bastantes escuchas en diferentes momentos hasta que ya decides, vale, sí, me vale. Eso en el caso de la música y en el caso de proyectos, de crear un espacio, de... ¿Cómo lo hacemos? Sí, yo creo que fue un poco el momento, o sea, en el momento la necesidad, la ¿no? necesidad, primero que no había absolutamente nada, luego fue una convicción, convicción personal, del equipo, también, ¿no? Personal, que fue un tránsito, una evolución hacia lo que habíamos comenzado y luego ver que está siendo bien acogido y de alguna forma continuar, ¿no? Y bueno, y en lo personal, pues yo creo que también son los momentos, depende de qué momento te arriesgas a hacer una cosa o no y lo valoras, ¿no? Pero va un poquito por ahí. Y en el caso de vuestra intuición artística, ¿cómo entrenas esa intuición cuando está en un punto muerto? O sea, cuando te sientes como un poco bloqueada. Pues buena pregunta, porque hasta hace poco lo que te decía, ¿no? Que lo sentía un poco bloqueado y con esa presión de, joe, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a hacer cosas o ya no me van a salir como en el momento en el que estaba más rodeada y más inspirada y tal. Y sí que me da como un poco de vértigo, ¿no? Que, a ver, ahora, a partir de ahora, ¿cómo creo? Si estoy como un poco más separada de ese mundo musical o lo que sea. Y yo creo que, claro, al final es volver a eso, o sea, decir, pues es que escuchar música, ir a conciertos, inspirarte a través de otras personas, yo creo que es súper importante, porque documentarse al final, por muy artísticos que nos pongamos, todo está ya inventado y todos bebemos de cosas, ¿no? Y no te vas a inventar nada, o sea, obviamente puedes ponerte creativo y hacer cosas originales, pero siempre hay algo de donde te has inspirado o que te ha inspirado, aunque sea inconscientemente. Entonces, súper importante escuchar y yo los últimos
tiempos, el último año, los últimos meses, he escuchado música diferente, como música igual más salsa, timba, música latina, que nunca me habría imaginado hacer algo así, pero a lo mejor me planteo no hacer un estilo como tal, pero sí poder meter elementos de esos que nunca antes había utilizado, instrumentos o ritmos. Entonces yo creo que es importante y no estancarse siempre. O sea, a mí como que me aburre de que siempre suene a lo mismo alguien, ¿no? O sea, como buscar cosas. A mí me gusta que la música que sea inesperada, ¿no? Que digas, pues mira, ¿qué ha hecho aquí? Que no me lo esperaba. Eso me gusta. Entonces, buscar siempre cosas que te saquen de esa zona de confort que igual tiendes a. Yo creo que cualquier alma creativa necesita no hacer nada. O sea, en plan, como que haya un momento de su vida de no hacer nada. O sea, de simplemente vivir. Pero nos pasa cosas, que a mí me pasa que me siento culpable incluso, ¿no? Cuando digo, llevo 2 días solo descansando o solo... Yo creo que es súper importante y súper necesario. Claro. Porque si no, es como que entramos en una rueda de tengo que crear, tengo que hacer, tengo que escribir, tengo que no sé qué, no sé cuántos. Y a veces realmente lo que se necesita es no hacer nada. Y es lo que decías, yo también echo de menos leer más, porque antes leía un montón. Claro. Y echo de menos esos momentos de estar leyendo sin el run de no estás creando. Es como, joder. No, vale. Pero yo también abogo muchísimo por el tema de la documentación, de cuando realmente dices es que necesito escribir o necesito hacer algo creativo y no estoy para nada inspirada. Yo también me gusta mucho ponerme documentales, películas, pues lo que decíamos de leer, escuchar cosas que no sueles escuchar habitualmente. Por eso también me gusta juntarme con gente que igual no es tampoco de mi círculo más cercano, que me puedan enseñar otras cosas y experimentar sobre pues lo que decías tú, ¿no? De otros terrenos. De repente, pues hacer música latina, pues ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, es como muy interesante. En tu caso, tu intuición artística, creativa, ¿cómo la...? Bueno, en mi caso es más colectivo, ¿no? Siempre lo digo, o sea, tengo un papel, por supuesto, dentro del entorno de la muestra y demás, pero bueno, normalmente es colectiva. Y cuando te sientes desanimada o ves que hay dificultades o que la imaginación se te agota o tal, pues hombre, siempre recurres al entorno también, ¿no? O sea, gente que esté en el entorno, que trabaje en lo mismo, o incluso gente de fuera que te dé ánimos o que te dice, oye, pues ¿por qué no replanteas esto, tal, tal? O sea, decir que es buscar apoyos, yo creo, en definitiva, ¿no? Cuando en esos momentos en que los hay también, ¿no? En que te replanteas muchas cosas, ¿no? Por cansancio, en fin, por muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que pueden suceder. Pues bueno, yo creo que rodearse de un entorno de amigos y de profesionales alrededor que hacen un poco más lo mismo, pues te da ánimos y te motiva, ¿no? Y te pueden aportar ideas que tú en ese momento no las tenías. Sí, el entorno es súper importante para que te impulsen y te inspiren. Totalmente de acuerdo. Una curiosidad que tengo yo, ¿hay alguna habilidad no artística que tengáis y que haya sido útil en vuestra carrera? Es una pregunta un poco extraña en realidad, pero es una cosa que... Yo es que soy poco habilidosa, tengo que decir, si te refieres a temas de manualidades y tal, o sea, es que soy todo lo contrario, o sea, soy una manaza, lo rompo, si hay que apretar un poco me da miedo porque si aprieto de más lo rompo, o sea, es decir, soy un caos en ese sentido, pero reconozco que tengo otras habilidades, ¿no? O sea, es decir, que me gustan mucho las relaciones sociales, soy mi amiga de mis amigos, estoy siempre dispuesta a ayudar, en fin, que hay otras. Y cuando alguien protesta por esa faceta, digo, bueno, no vamos a ser perfectas. Claro, decir, todo yo no se puede lo hago tener. muy mal, pero hay otras cosas que hago bien, ¿no? Entonces, bueno, pues voy un poco por ahí, ¿no? No sé, en mi caso yo creo que hay algo que aprendí a nivel profesional y que me ha servido hasta para trabajar en una productora que no era mi ámbito profesional, y es el tema de la comunicación, organización y gestión. Y eso en la empresa que he trabajado me ha aportado herramientas, ¿no? Es decir, que sin tener un conocimiento profesional, de ser, en fin, que puedes hacer muchas cosas por tus habilidades, ¿no? No tanto por tu formación previa, ¿no? Profesional. A lo mejor no he tenido una formación profesional la adecuada, pero soy capaz de hacer por toda tu trayectoria y tu
tu profesión, ¿no? Sí, entonces, bueno, tu carácter igual también de predisposición y de decir, venga, pues voy a hacerlo. No sé si lo haces tan bien o no como una persona que tenga esos estudios adecuados, pero evidentemente creo que, bueno, pues que es una cierta habilidad, ¿no? O sea, por decir algo. En lo demás, un desastre. Haciendo se aprende. Bueno. Sí, estoy en ello, que sí es verdad que intento, digo, pero bueno, si esto lo mejor es ponerte, y es verdad, porque si luego tengo otras amigas, digo, oye, que se me ha roto un cajón, y bueno, fulanita, tengo un cajón que arreglar, ahora mismo voy. ¿Entiendes? O sea, decir, pero bueno, yo no, o sea, yo soy incapaz. A mí me pasa un poco lo mismo, yo soy bastante torpe, o sea, un poco pato. Bueno, pero habilidad puede ser habilidad en muchos sentidos. Sí, yo iba a decir lo mismo, no porque ser algo como físico, claro, sino... Que una habilidad, yo creo que eso, el tema de la organización, la gestión, que también soy un poco cuadriculada, tema horarios, no sé qué, como que creo que me organizo bastante bien para todas las cosas que hago, que la gente alucina con mi agenda. Y de hecho estuve a punto de que fuera mi objeto de, pero dije, no, un poco cutre la agenda, ¿no? Bueno, pero sí, yo creo que en ese sentido es algo positivo, que me organizo bien y me estructuro bien las cosas como para a la hora de hacer, aunque luego también la ansiedad, es que hay un poco caótico, ¿no? Pero luego a la hora de horarios y hay que ensayar, no sé qué, creo que tengo bastante las cosas claras de cómo hacer, también porque he ido con los años aprendiendo y eso pues cada vez me va dando más, y con todo lo que he aprendido con este disco, pues para el siguiente tengo ya un montón de cosas aprendidas y es un proceso al final. Sí, es una habilidad no creativa que realmente es absolutamente necesaria, creo que para cualquiera de las profesiones en las que nos encontramos. Bueno, tengo aquí una pregunta. ¿Qué inversión que parecía un lujo hoy la consideráis clave? Inversión. Sí, a nivel profesional, en tu ámbito, algo que digas, pues he invertido tiempo, dinero o X en esto, que en ese momento parecía un lujo y ahora para mí es absolutamente necesario. Si alguien me dice que quiere empezar a hacer algo como, pues en el caso en el tuyo, de promoción de cine. Bueno, no sé, así como en plan de inversión, yo diría que, bueno, invertí, por supuesto, no solamente tiempo, muchísimo tiempo, sino también dinero en el documental, todo el equipo, el que lo hicimos, porque prácticamente sacamos algo de dinero para pagar los derechos de archivo. El resto del trabajo fue todo totalmente voluntario, o sea, no solamente yo, sino el equipo que hicimos el documental, ¿no? Con lo cual, bueno, pues me siento orgullosa. Quiero decir que ahí creo que invertí, ya te digo, esas dos cosas, más tiempo para mí, que fue muy importante y que aprendí, ¿no? Y bueno, podía ser un lujo en aquel momento, pero yo creo que mereció la pena. O sea, mereció totalmente la pena. Seguro que sí. Y estoy segura que el equipo piensa lo mismo. Opinará lo mismo, seguramente. Hablabas antes, Nuria, tú de un crowdfunding, que a mí me parece una opción súper interesante a la hora de sacar un proyecto creativo. Sí, yo al final... Bueno, es que el disco, según como lo quieras hacer, pero yo decidí invertir bastante y como llevaba tiempo pues ahorrando, trabajando y todavía vivía con mis padres y todo, decía, bueno, este es el momento. Pero aún así saqué el crowdfunding porque dije, es que es una buena manera, aparte de conseguir financiación, también de promocionarte, porque hay mucha gente que me ha comprado el disco o ha conocido mi proyecto a través de eso. Y luego al final, vale, sacas dinero, pero como también tienes que invertir antes, claro. Tienes que invertir primero en fabricar el disco, en fabricar todo lo que yo hice, camisetas, el libro, unas bolsas de tela que también tengo. Entonces, al final, bueno, es un poco, o sea, tampoco... O sea, es una ayuda, pero tampoco cubre todo y... Sí, a mí me parece interesante que la gente sepa, porque luego te dicen, sacas un disco y te dicen, ¿para cuándo el siguiente? Y es como, bueno, tú sabes cuánto cuesta que recuperar esto. De esto. Exacto. No solo mentalmente, sino ¿Te quieres mojar? ¿Cuánto sacaste del crowdfunding? Pues, ¿Cuánto pediste y cuánto...? Pedí 5.000 y pico, creo. Y es que luego al final se te va, es lo que decías, se te va todo a la hora de crear las recompensas, y yo porque creo tú tienes que luego compensar a todo el mundo y luego que apuesta por ese proyecto. Sí, es que es eso, que al final es que es como la pescadilla que se muerde la cola, porque ahora encima eso tengo, a ver, lo bueno es que luego me ha dado todo lo que hice para ese crowdfunding, ahora tengo para vender en los conciertos y siempre...
No siempre, pero muchas veces hay gente interesada y sacas un extra y al final... Una base de datos importante. Sí, y además también la gente se queda más con el nombre, se quedan con un poco eso, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena inversión. Porque el crowdfunding al final fue un trabajo que tuve que hacer. O sea, grabé un vídeo profesional explicando lo que era. Tuve que hacer como la página, o sea, escribir un texto con fotos. O sea, estuve un rato ahí haciéndolo. Y entonces, bueno, pues yo creo que eso fue algo muy guay. Porque ya te digo, o sea, hay gente que, por ejemplo, un chico que a los pocos días faltaban como 2 días para que terminara el crowdfunding y me quedaba nada para llegar al objetivo y de repente me hizo un desconocido, una compra del pack más caro y ya llegué al objetivo y dije, ¿cómo? ¿Quién es esta persona? Y de repente vi que estaba en Instagram, que era, bueno, que financiaba también proyectos de cine, que estaba metido en cosas de cine. Sí, porque luego hay gente que se dedica directamente a invertir en proyectos y le escribí, creativos. ay, muchas gracias, tal como, pues que se metía en el Berkami a mirar proyectos y que los que le parecían interesantes, pues cogía y luego cuando en febrero estuve en Madrid, que estuve tocando y estuve buscando entrevistas y tal, pues él tiene un podcast y estuve en su podcast y fue muy guay. Entonces, y además se portó súper bien porque... Sí, se crean relaciones también. Contactó, bueno, vinieron amigos suyos al concierto, uno de ellos era fotógrafo, me hizo unas fotos súper guays, o sea, al final creas como contactos y yo creo que es súper importante, ¿no? Moverte todo lo que se pueda. A mí me parece muy buena opción. Yo hice también un disco con un crowdfunding y fue una experiencia, la verdad, que muy guay. ¿Qué consejos, o qué consejo, mejor dicho, solo uno, os dieron y os parecía como en el momento de vuestros comienzos o en algún momento de vuestra carrera, que os dieron ese consejo y dijisteis, ¡buah, menudo cliché! Y luego has dicho, pues tenían razón. No sé, yo no recuerdo, así como consejos, no sé, yo creo que en lo mío, vamos, un poco en el tema de la muestra es un poco más difícil. No recuerdo que alguien nos haya dicho esto no tiene futuro, al contrario, un proyecto ilusionante y seguimos, ¿no? O algún, pues eso, que te digan, no sé, yo qué sé, pues por ejemplo, a mí, por ejemplo, siempre me han dicho la importancia de crear un equipo en el que confíes. Y al principio yo pensaba, bueno, pues chico, tampoco será si es para trabajar, ¿sabes? O sea, quiero decir, en ciertos momentos tampoco será tan importante. Y al final yo pienso que en los proyectos creativos sí que lo es. Igual para otro tipo de proyectos no es tan importante, ¿no? Esa confianza personal, pero en un proyecto creativo yo sí lo creo. Yo creo que sí, además más en lo personal y creativo, ¿no? Yo creo que rodearte de gente que haya la misma sintonía y que crean en el mismo proyecto que tú, aunque esté a otros niveles de trabajo, creo que eso es muy importante. O sea, es fundamental para que cualquier cosa de esas funcione, porque si no hay ese desequilibrio de si no hay sintonía, incluso no tienes por qué pensar exactamente igual, pero tiene que estar en la misma onda del proyecto, porque para que las discusiones sean sanas, ¿no? Si no, la cosa se complica. ¿Nuria? Sí, un poco lo mismo que decís, que al final también haciendo música, si no estás a gusto con quien estás tocando, total, no... Es que a mí esto me ha pasado, ¿no? Que al principio igual buscas los mejores músicos y o sea, un poco por ese lado, ¿no? El consejo de igual es mejor rodearte de músicos con los que te lleves bien o que tengan una forma de ser más agradable a la hora de tocar. Y a lo mejor no sean los más virtuosos, obviamente tienes que buscar un nivel, ¿no? Pero que luego, o sea, que te den más tranquilidad, porque yo luego también me ha pasado que me he encontrado eso, tocando porque al final es inevitable que cuando salen fechas la gente no puede, tienes que buscar sustitutos y te encuentras con algunos que muy bien, en actitud y tal, y otros que van como a la oficina y es como, es que estamos haciendo música, no me puedes venir con esa cara. Claro, o sea, tienes que creer lo que haces. Sí. Entonces es muy importante y es difícil encontrarlo, pero cuando lo encuentras dices, vale, aquí es. Como que se muevan un poco por lo mismo, ¿no? Que al final hay gente que se mueve por dinero y hay gente que se mueve por sí, es que es difícil, sobre todo cuando es un proyecto personal, ¿no? Porque la gente va, pues eso, como a trabajar para ti de alguna forma, ¿no? Si lo piensas así, pero yo necesito
pues como me ha pasado con algunos músicos que dicen, jo, pues qué guay esta canción, jo, pues me está gustando un montón tocar este tema, buah, esta es mi favorita. Yo qué sé, como un poco que le interese un mínimo. O sea, que aporten un poco. Yo qué sé. Vale, chicas, y quiero saber si pudierais romper una regla de vuestros sectores, de cualquiera de vuestros sectores, ¿cuál sería y qué propondríais? Llegó el momento de abrir melones. Hombre, yo rompería la de la desigualdad, ¿no? O sea, para eso estamos. Sí. Es en lo que creo que debiéramos de conseguir un poco esa igualdad de integración, de participación, rompería ese techo de cristal en el que se valora, no se valora el trabajo de las mujeres. Y bueno, esa sería la que rompería y luego ya pues dependerá del talento de cada una y de cada uno. Es decir, yo ahí no tengo nada que decir. Es decir, hay mujeres talentosas y no tanto, y igual que los hombres. En ese sentido somos iguales en cuanto a lo que hacemos, ¿no? Pero que no se nos discrimine por el hecho de ser mujer, ¿no? O sea, que ya nadie diga... es que no hay currículum, o sea, hay ya mujeres en todos, absolutamente en todos los sectores, y hay gente buena, gente normal, gente mediocre, como en todos los sitios. Es decir, que nadie diga que no hay, no, hay. Entonces es abrir la mente y, bueno, la mente y el sentido común y la idea de igualdad, ¿no? De saber que las mujeres estamos aquí, que tenemos los mismos derechos y que queremos participar en igualdad de condiciones. Sí, y que tenemos muchísimo que aportar, yo creo también. Eso es, claro. En eso estamos de acuerdo. Es que el tema de la aportación es que lo que yo digo con el tema del cine. ¿Por qué haces un cine solamente dirigido por mujeres? Vamos a ver, es que las mujeres somos más del 50% de la población y quiero que la mirada de las mujeres esté representada. Hasta ahora en el cine solamente hemos visto la mirada masculina. Algunos un poco más feminizada en el sentido de que tal, vale, pero normalmente, o sea, el creador lo hace desde su ser, desde lo que vive, sus experiencias vitales, ¿no? Entonces, claro, las experiencias vitales y la vida de las mujeres, pues a veces tiene poco que ver con la de los hombres, ¿no? Entonces es fundamental, ¿no? Y las mujeres no hacen un cine solamente para mujeres, hacen un cine para hombres y para mujeres. O sea, la pregunta es ahí, ¿es un cine para mujeres? No. No le preguntas a un director si hace un cine para hombres. Eso pasa un montón. ¿No? Entonces, claro, las mujeres hacen cine para hombres y para mujeres, pero lo hacen desde su visión. Claro. Y a veces que tú vas al cine y distingues y dices, esto solamente puede estar hecho por una mujer, ¿no? Sí. Pues porque tiene una forma de ver que se identifica con lo que tú sientes, con lo que tú vives. Sí. ¿Entiendes? Entonces, lo importante es que las mujeres aportan ese otro 50%, ¿no? En todo, en el cine, en la literatura, o sea, en las artes, en general en la música, ¿no? Y es otra forma de hacer, ni mejor ni peor, es su mirada, su historia que transmiten a través de su mirada, ¿no? Y aparte de esa, que estamos completamente de acuerdo, yo creo que todas, ¿hay alguna otra regla que tú te gustaría romper de tu sector? ¿Regla? ¿Te refieres a reglas igual no escritas, pero que pasan, ¿no? Porque hay mucha precariedad, por ejemplo, en la música y de condiciones te piden factura cuando es impensable para un músico ser autónomo y tenemos que recurrir a empresas que nos den de alta y todo en plan precario, pero... Entonces, pues me encantaría que de alguna forma se regularizase eso, se nos pudiese contratar como trabajadores, músicos, artistas y que estuviese todo mucho más como en otros países, ¿no? Creo que en Francia está bastante mejor. Y pues eso yo creo, porque es la lucha de cada día y el desconocimiento que tienen los músicos cuando empiezan a hacer conciertos y que al final vas aprendiendo porque te cuentan otros, porque buscas en internet, pero es que nadie nos forma. O sea, yo estaba en música en 4 años y no había... O sea, igual había una optativa, pero tampoco era en concreto sobre esto tal cual. Una asignatura, ¿no? O sea, está muy, muy mal. O sea, no... Sí, muy escondidito. O sea, para dedicarse a ello... hay mucha cosa que está oculta, como que no te enteras, tienes que estar buscando la información por ahí cuando dices, a ver, es un trabajo y muchas veces eso que no se considera un trabajo ni siquiera y es un poco la lucha de cada día. Sí, totalmente de acuerdo. Retomando también un poco lo que decía Ana, en tu caso es evidente, pero ¿qué papel juega la sororidad en tu entorno profesional?
Bueno, el mío, como tú dices, es evidente y es muy importante porque, bueno, pues siempre hemos sido apoyadas por el movimiento feminista, por mujeres en general, o sea, decir, por el público en general, ¿no? Porque a la muestra asisten hombres y mujeres, pero es verdad que el 70% son mujeres. Nos gustaría llegar a más hombres, lo digo sinceramente, y se acercan y va, ya te digo, habrá un 30% de hombres, porque como decía antes, yo creo que el cine que hacen las mujeres es un cine para hombres y para mujeres. Sí, Y pero es lo que decía Nuria, es como que hay mucho cuantas, desconocimiento, que la gente claro, es y como, ¿no? entonces eso es muy importante, ¿no? Pero la sonoridad es muy importante, no solamente al hecho de acudir, sino en cómo te sientes de acogida y arropada, y bueno, en las Motivada sinergias que generas con otras organizaciones y demás, también. ¿no? Yo creo que es muy importante, pero bueno, evidentemente se da quizá más que en otras, artes. En el caso Sí. de la música, ¿tú cómo lo ves? Pues yo veo que hay mucha gente que asocia la música o otras artes o lo que sea, pero sobre todo igual la música por lo que nos ha inculcado la televisión, yo creo, en muchos programas, a competición. Y, Sí, como que una sí, descarta a o la sea, otra, yo ¿no? muchas veces he encontrado con comentarios que dicen, ay, mira esta, te va a hacer competencia. Y es Ya. como, pues igual hacemos una canción juntas y nos hacemos amigas. O sea, ¿por qué tiene que ser Sí, no tiene mi mucho competencia? sentido, Es porque que además es que nadie Claro, escucha solo un es que artista. el O sea, en tema claro, plan, no, claro. es que yo O si de la escucho sea, a esta ya hay no voy a gente que competencia, escuchar está a más. como claro, súper, tienen ese concepto, Sí, ¿no? sí. Y yo al final, pues al estudiar, cuando empecé a estudiar música y bueno, empecé como a hacer como más círculo de músicos y cantantes, porque al final cuando yo estaba, pues lo que la mayoría de mujeres que había eran cantantes, pues hice un montón de amigas, y formamos un coro de jazz, por ejemplo, con Sara Mansilla, que estuvo aquí en este programa, y ahora con Sara pues somos súper amigas y siempre estamos, pues nos encanta compartir, ir a ver conciertos. De hecho, en octubre hicimos un concierto, toqué yo y luego tocó ella, fue como... Entonces, no sé, Claro, es compartir, ¿no? O sea, para mí es súper importante y sí. apoyarnos y sacamos el disco casi a la vez las dos y fue como, pues yo compartía en las redes, ella compartía y pues es compartir, o sea, yo no sé, creo que es Sí, la yo, palabra y estar como apoyándonos y yo no creo mucho vernos más en como eso también. competencia y nos ayudamos y ¿cómo has conseguido este concierto? Ah, pues te paso esto tal, y mira, he Claro, estado en este sitio, habla con esta persona, o sea, eso es fundamental. es que al claro. final, si ves a los demás como Como iguales, es que no sé, ¿no? porque si lo Claro. ves como el contrario, es que no. Y es que además es lo que dices tú, que es que, que os ayudáis mucho, o sea, que te vas a ayudar mucho de otras chicas que Claro. han pasado igual por otros sitios que en los que tú no has estado, te pueden ayudar, te pueden apoyar, Sí, te pueden dar contactos. Una no quita la y al otra. final es como, no se nos tiene que olvidar que lo que estamos haciendo es algo que lo estamos haciendo porque nos encanta y porque nos sale de dentro y porque lo Total. disfrutamos. Y entonces, si lo puedes disfrutar con otras personas y no verlo como una lucha, pues Claro. es que lo veo lógico, ¿no? ¿Y creéis que hay una representación real de las mujeres en la cultura? Yo creo que por suerte cada vez Cada más. vez más. Sí, cada vez se da más espacio y cada vez tenemos más cosas dedicadas a las mujeres para que eso esté Ujú, pasando. Y yo creo que vamos por buen camino. Yo, de ujú. hecho, ahora estoy también, aparte de mi proyecto, tocando en otro grupo que somos 4 mujeres. Ole. Y yo creo que, o sea, la gente o sea, mueve bastante y la gente lo ve, o sea, es bastante agradable para la gente. O sea, es como. O sea, ¿creéis Yo la creo que importancia, sí, ¿no? También de la visibilidad que se de que va. se nos vea, ¿no? Bueno, entiendo que Sí, Ana sí, porque al final llevas ahí 30 años peleando Intentando. porque se nos vea. Sí, hombre, yo creo que dentro de la cultura creo que tenemos, por supuesto, estamos en ella y Ujú, tenemos representación, pero bueno, en unas disciplinas más que en otras, ¿no? En el tema de la música, por ejemplo, a nivel de cine, por ejemplo, pues la representación es muy pequeña. O sea, hay muchas mujeres haciendo música en el cine, pero son pocas. ujú, Vascas tenemos unas cuantas, ujú. afortunadamente, y con premios, ¿no? O sea, que genial. Pero realmente la música es en el cine en concreto una de las menos representadas, ¿no? Quizá el tema de fotografía también es otro de los menos representados, sin embargo hay más en la dirección y sobre todo en el guión, ¿no? Ujú. Pero bueno, aún así, en general, a lo mejor llegamos al 25% de Ujú. representación. O sea, Bueno, contando todas las poco a las poco. funciones del cine. Ya te digo Ujú. que unas más que otras, ¿no?
pero bueno, pues en fin, nos queda todavía muchísimo camino por recorrer. Total. O sea, muchísimo. Nuria, apúntate esa, bandas sonoras de películas, sí, o sea, claro, importante. Vale, pues ya vamos a terminar con una parte que a mí me gusta mucho, que es que vosotras dejéis una pregunta para las futuras invitadas de este programa. Entonces, ¿qué pregunta que no os hayamos hecho os gustaría que os hicieran para conoceros mejor personal o profesionalmente? Puede ser cualquier cosa. Os han llegado a preguntar, es que, bueno, cualquier cosa. O sea, desde, yo qué sé, es que solo me acuerdo de una que realmente me impactó bastante, que es, si pudieras matar a alguien y que nadie lo supiera, ¿quién sería? Esa me impactó bastante, pero bueno, algo, sí, cualquier cosa, lo que se os ocurra, de no sé, cualquier ámbito. Yo es un poco típica, pero bueno, a mí siempre me parece importante, sobre todo por los tiempos en los que vivimos, por ver un poco la evolución, ¿no? Porque yo quizá en mi época hubiera contestado de una forma y quizá unas invitadas ahora contesten de otras, ¿no? Pero sí me gustaría, ellas como mujer, si se han sentido, actualmente se sienten discriminadas por ser mujer, y dónde y cómo, ¿no? O sea, dónde, hay que decir, pues mira, en el ámbito profesional me siento fenomenal, pero cuando voy a tomar vinos, o al contrario, con mis amigos estoy muy bien, pero os recuerdo que en la universidad, no sé, para testar un poco el momento, ¿no? Quiero decir que es simplemente. Muy bien. Nuria, ¿se te ocurre alguna? Pues estaba pensando, a lo mejor, con qué artista, o sea, depende del ámbito, ¿no? Pero con qué artista o con qué músico te gustaría colaborar o trabajar en conjunto. Muy bien, pues perfecto. Bueno, chicas, pues ha sido un placer teneros hoy aquí. Estoy muy agradecida, me lo he disfrutado un montón, espero que vosotras también. Sí. Os seguiremos en las redes, os seguiremos en vuestros respectivos perfiles, y ahora vamos a disfrutar de Nuria con su música y con un tema muy, muy especial, además, que habla precisamente de algo que hemos tanteado aquí también. Así que nos vemos en los próximos programas de FM y no os perdáis ahora a Nuria. Noches se hacen largas, me trago mis palabras, recorro cada tecla que me lleva a tu alma. Los buitres me acompañan, les sobran las palabras y se atragantan con sus ofertas que no ofertan nada. Cada paso hacia adelante son dos hacia atrás. Oigo una olla a presión que amenaza con explotar. Arréglalo todo, báilame el agua, que no me entere casi de nada. Haz oídos sordos, aplaude mis ganas, que no me entere casi de nada. Sin mi voz, la almohada me da frío. Dos caminos distintos pero igualmente torcidos. Cada sensación de olvido, este sueño no parece mío. Me acechan en sigilo los fantasmas de lo que escribo. Cada paso hacia adelante son dos hacia atrás. Oigo una olla a presión que amenaza con explotar. Arréglalo todo, báilame el agua, que no me entere casi de nada. Haz oídos sordos, aplaude mis ganas, que no me entere casi de nada.
Dareo, dareo, dareo.